Bienvenidos a Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá. Hoy, como siempre, con lujo de invitados, analizando los temas de coyuntura del país y, por supuesto, de la ciudad capital. Hablaremos de la Marcha por la Vida, una marcha que fue ayer, convocada por el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, que contó con el respaldo del gobierno nacional y de varios sectores de la sociedad, pero también con mucha oposición por parte del Centro Democrático y otro sector del país. ¿Cómo fueron los resultados? ¿Qué tan concurrida estuvo la marcha? Lo debatiremos esta noche, aquí en Contraste. Hablaremos también de las FARC, tema puntual en la mesa de negociaciones, justicia transicional y la nueva noticia que ha revelado el gobierno, el acuerdo que han tenido sobre el desminado. Un punto vital en el posconflicto. Lo estaremos debatiendo también esta noche en el programa. Y al final hablaremos de Bogotá, porque la contienda electoral se calienta cada vez más. Enrique Peñalosa ya no estará en la Alianza Verde. Ha formado un equipo por Bogotá. Mientras tanto, el Centro Democrático se sigue consolidando, tratando de buscar que la candidatura de Francisco Pacho Santos siga creciendo. El Polo subiendo también y se mantiene en las encuestas con Clara López y Rafael Pardo con la Unidad Nacional. Temas puntuales que nos interesan a todos. Y qué placer darle de inmediato la bienvenida esta noche en Contraste a nuestros invitados. Y para eso saludo inmediatamente al representante, congresista por el Centro Democrático, Eduardo Rodríguez. Qué placer que esté acá. Hassan, muchas gracias por la invitación y un placer poder compartir hoy con toda la audiencia. Un verdadero placer. A los concejales Antonio Sanguino y por supuesto también a Yesid García. Qué gusto que estén acá. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches, Hassan, y buenas noches para los compañeros de panel y para toda la teleaudiencia. Y a Josías Fiesco, buenas noches, columnista Hassan. de las Muchas dos gracias. orillas. Muchas Bueno, gracias. mire, entremos en materia. Esta marcha que tuvo un antecedente importante el día domingo, lo vi participando de la marcha. ¿Cómo fue la marcha? ¿Cómo se sintió en la marcha? Yo creo que la marcha primero reveló, digamos, que hay un creciente apoyo mayoritario al proceso de paz, por supuesto, y a la defensa de la vida. Creo que la sociedad colombiana tiene que unirse alrededor de esos propósitos, sobre todo en una sociedad cruzada por tantas violencias, por un monstruo de 1000 cabezas que ha sido esta violencia reiterada de la sociedad colombiana. Fue una marcha muy plural, allí fue una movilización en la que participaron sectores cercanos al gobierno, sectores de la Unidad Nacional, sectores que no estamos en la Unidad Nacional, pero que respaldamos el proceso de paz. Y yo creo que también fue una marcha que congregó sectores diversos de la sociedad civil, movimiento sindical, movimientos sociales, sectores de la ciudadanía, que confirmó además el liderazgo de Antanas Mockus, que desde que lo conocemos en la vida pública ha logrado consolidar. Los ataques igual llegaron por el tema de los contratos de corpovisionarios. ¿Usted cree que eso en alguna medida afectó la marcha o no? Pudo haberla afectado, pero también reveló la mezquindad de sectores de la sociedad colombiana que quisieron empañar la vida pública, o la trayectoria absolutamente transparente de una persona como Antanas Mockus. A mí me parece que acusar a Antanas Mockus, ¿no?, de realizar una marcha, una movilización prepago, es desconocer su trayectoria, su compromiso en la lucha por la vida. Bogotá le debe en buena parte la reducción drástica de la tasa de homicidios a la lucha por la vida temas, desde ¿no? la primera administración Mockus. Cultura ciudadana y Cultura demás. ciudadana, la vida es sagrada, en fin. Yo creo que ahí Mockus también demostró en su calidad de alcalde que fue capaz de movilizar a la sociedad bogotana alrededor de un propósito compartido de la sociedad. Esta marcha no fue solo en Bogotá. ¿Usted marchó? No marché. Bueno, ¿y lo ve de la misma forma como el concejal Sanguino? No, yo miro varios factores. Lo primero es decir que nosotros aplaudimos toda marcha. Yo creo que los demócratas creemos que si la gente quiere salir a expresarse me parece maravilloso. Aquí el tema no es si marcha o no, aquí el tema es algunos recursos públicos que son sus impuestos y los impuestos de todos los colombianos para un propósito que era esa marcha. Nosotros sí vemos desafortunado ese tema y es irrefutable que el documento, el contrato lo dice. 480 millones para una movilización y una marcha que efectivamente se hizo para cumplir con el objeto del contrato. Ahí no me voy a ahondar. Lo que voy a ahondar es en por qué no todos los colombianos salieron a marchar. Todos los colombianos creemos que la vida es sagrada. Todos los colombianos creemos en la vida y en el valor de la vida. Ni más faltaba que no. El problema es por qué no todos salieron a marchar.
Yo creo que caló efectivamente primero el tema que sí deja muy mal parado al doctor Antanas Mocus, porque aquí uno recuerda lo que le decían en el colegio, que el cura predica pero no aplica. Y vi desafortunado que no solamente los 480 millones de pesos, sino que los colombianos no salieron masivamente como aquel 4 de febrero a marchar y a rechazar las FARC. Aquí tenemos que rechazar la violencia contra la vida, tenemos que rechazar... Bueno, eso es una convocatoria que en eso se distanciaba, ¿no? Es Total. una marcha por la vida, no es una marcha dentro del proceso de paz, por lo menos así lo describió el gobierno, ¿no? ¿Usted salió a marchar? Claro. Y Salí a marchar y respaldé la paz. Y hablando de... ¿la paz o la refranes, vida? La paz y la vida. Las dos. Las dos. O sea, que era una marcha pro proceso de paz. Claro, Bueno, absolutamente. ahí está Bueno, la respuesta. Y válida la hablando, aclaración. hablando de adagios, Válida hablando de la adagios, yo le diría a los opositores de la marcha que los burros no hablan del tema de las orejas. A mí me tiene muy sin cuidado el tema de los contratos. Yo creo que la recepción del pueblo colombiano a la propuesta de la marcha fue masiva, fue amplia, y solamente un pequeño sector se quedó pensando en lo secundario, en los contratos, en la presencia del presidente Santos, en una supuesta politización de la marcha. De Clara López. Pero la marcha fue en todo el país. La marcha tuvo repercusión en 60 ciudades del mundo. Pero usted dice algo muy interesante, mire, usted dice lo siguiente, usted dice, eso de los contratos es secundario. Si esos contratos hubieran salido para financiar una marcha, digamos, para el La del uribismo, trabajo. para el Centro Democrático, Con el O gobierno la de los Uribe hubiese trabajadores. para sido otro gobierno, garrafal. a financiar, digamos, una oposición al proceso de paz. ¿Usted qué estaría diciendo en este momento? Pero eso parte de una cosa, Hassan, que sí hubo contratos en gobiernos anteriores con relación a temas políticos. Absolutamente. Entonces yo lo que quiero separar es el hecho de que haya un contrato con la realización de la marcha. La marcha sobrepasa toda esa mezquindad frente al Antanas Mocus dice Los justamente contratos de la que Fundación Seguridad y Democracia del doctor Claro, Rangel. claro. No, y en el hay- gobierno y hay Uribe, una cosa interesante. Tuvieron que haber sido varios. ¿no? Antanas Mocus dice que fue desafortunado fue lanzar la propuesta de la marcha en el momento en el cual sale este escándalo. Pero del usted me contrato. Y en permite un una año precisión. electoral, sí, y en permite un año una precisión. electoral. Es que el objeto del contrato del que habló el Centro Democrático es un contrato para financiar una estrategia de movilización alrededor del proceso de paz y de la dinámica de la negociación de paz. Esta es una marcha por la vida. Muchos salimos a marchar también por el proceso de tienen que paz. ponerse de acuerdo. Muchos, ¿Es por la muchos vida? también, ¿Es por muchos la también, paz? muchos ¿Es por el también, proceso? discúlpeme, muchos también lo hicieron, sencillamente por defender el propósito colectivo de la vida. Hasta por los derechos de la O sea, mujer pero, marcharon ayer. claro, hasta la Exacto, mujer. ese sería Lawrence el Thomas marchó con sus mujeres por los derechos de las mujeres, porque además era el Día Internacional de la Mujer. Entonces, era una marcha que tenía oficialmente, ¿no?, un lema que era la defensa de la vida. Luego, entonces, no tenía nada que ver con el contrato que ha mencionado Josías, ¿cuál es mezquinamente su el Centro perspectiva? Democrático. ¿Usted marchó? No marché. Hassan, porque era una marcha particular. No todas las marchas tienen el respaldo de los medios de comunicación y del presidente y de toda la estrategia y de un contrato de por medio. Pero lo que sí pudimos ver y lo que podemos ver también aquí en el panel es que la marcha la podríamos definir como la marcha Nini. Ni sabían para qué fueron convocados, ni tenían claro por qué marchaban. Unos marchaban por el proceso de paz, otros por acompañar a Clara López, otros decían, no, yo vengo a acompañar al profesor Mocus. Y si así lo podemos medir, realmente la marcha pues fracasó porque no tenía un objetivo Pero mira, concreto, hay- definido. Eso es lo que dicen cuando uno hace en los bancos, no leyó la letra menuda, no le dijeron el trasfondo real. Claro, ¿por qué va a marchar? Uno vio por lo menos precandidatos a la alcaldía con la camiseta en diferentes localidades. Entonces no podemos negar de que sí fue una marcha particular, con un contrato de por medio, con un despliegue mediático, que no la tienen las marchas ¿Qué le de dice los usted? trabajadores, de los sindicalistas, cuando piden aumentos o piden mejoras en políticas públicas, que uno lo esperaría. Es Y que es con muy algo- difícil, es muy ¿Qué le contesta? Le difícil doy la palabra. una marcha por la vida que no tenga nada que ver con el proceso de paz. Es inconcebible. Es que el proceso de paz tiene que ver con la vida de los colombianos, en si superamos o no superamos 50 años de enfrentamiento fratricida, con todos los costos materiales en vidas humanas, en atraso en la economía, en 1000 factores. Entonces, a mí sí me parece que el acierto de la gente es que más allá de la letra menuda,
entiende que esa marcha va en el sentido positivo de defender la vida y por ende defender el éxito, la espera, la ilusión en que culmine Tengo satisfactoriamente. que ir a una pausa. ¿Cuáles son sus Solo dos conclusiones sobre factores. este tema? Porque Solo quiero que dos todos puedan factores. concluir brevemente. Primero, yo sí rechazo de plano que se presione a los funcionarios públicos a salir a ese tipo de marchas. Yo lo deploro porque también fui funcionario público y no puede ser que porque yo trabajo bajo un gobierno, entonces el gobierno me dice, si usted no va a la marcha, lo despido. ¿Era Y lo segundo, ¿Era una recomendación que enviaba el gobierno o era obligatorio que fueran a marchar? bueno, allá en Pero Boyacá el gobierno y de en muchas Uribe- partes del país. pero el gobierno de Uribe- perdón, el gobierno de en Uribe muchas también- partes del país lo que se vio fue una orden expresa de gobernadores, de alcaldes aquí en Bogotá para salir a presionar y salir a apoyar esta marcha. Segundo, que es fundamental, yo le hice un llamado ayer al presidente Santos y es, aquí no habemos enemigos o amigos de la paz, aquí todos queremos la paz. Lo que pasa es que nosotros como Centro Democrático hemos planteado o hemos hecho unos planteamientos serios a ese proceso de paz y por lo tanto el Y llamado ya, sí es a mire. que nos quiten y dejen de satanizarnos. Aquí todos queremos la paz. Acá hay un el tema es cómo. Acá hay un tema. Concejal Sanguino, ya le voy a dar la palabra, porque este tema quiero que lo podamos concluir con calma y con todos los argumentos y que abordemos justicia transicional. Pero vamos a la pausa primero. Recuerden, pueden seguirnos en Twitter, @ContrasteBogotá, participar activamente de este debate con sus opiniones, con sus comentarios. Y ya regresamos porque entramos a concluir lo que ha sido esta marcha por la vida, pero hablaremos de justicia transicional, de desminado y también temas de Bogotá. Ya regresamos. Regresamos a Contraste y seguimos debatiendo lo que ha sido esta marcha por la vida que fue el día domingo y por supuesto los que estuvieron y marcharon apoyando la convocatoria del exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, y la oposición, los que no. Le doy la palabra, concejal Sanguino, porque se han dicho muchas cosas, pero quiero que empecemos a las conclusiones. Al final, ¿esto fue exitoso? Aquí está diciendo Josías Fiesco que la marcha convocó fue a un montón de gente, pero que ninguno sabía por qué estaba marchando. La marcha Nini. Bueno, primero, las imágenes son elocuentes. Que La sí fue sociedad poquita colombiana marchó mayoritariamente, masivamente, en 25 capitales, en otras partes del mundo, que también significó, digamos, Hasta en una Pekín. una expresión, digamos, de la sociedad colombiana en el contexto internacional. Segundo, pues es que todas las movilizaciones sociales en las sociedades modernas y plurales son como fue esta marcha, ¿no? Claro, hay un propósito común alrededor del cual nos congregamos, que es el supremo valor de la vida, pero al final cada sector que se moviliza le adiciona una razón y una motivación particular. O una Yo vi, por candidatura. ejemplo, a Florence Thomas con el movimiento de mujeres diciendo estamos por la vida y por los derechos de las mujeres. Eso ocurre hasta en las movilizaciones del 1 de mayo, ¿no? Usted va a una marcha, yo me imagino que el columnista acá y el analista agudo no ha ido a una movilización del 1 de mayo. No, Yo maltrate, llevo 20 alcalde, años no lo movilizándome en la maltrate. marcha del 1 de mayo, que es la marcha por los derechos de los trabajadores. Con el mismo Y respaldo usted del ahí gobierno. encuentra distintas expresiones de la sociedad, del mundo sindical, Todas ahí. Bueno. del mundo de los movimientos sociales, y cada uno le cuelga una reivindicación particular. Le voy a decir lo siguiente, la marcha del no más, ¿no? Que además fue invitada por el presidente Uribe a los funcionarios del gobierno, ¿no? Solo que esa invitación, a juicio del Centro Democrático, sí era una invitación correcta. La del presidente Santos no, yo no soy santista, pero le quiero contar Eso lo está siguiente. claro, eso está claro. Le quiero contar lo siguiente, yo era militante del Polo Democrático, tuvimos una discusión durísima en el Polo Democrático. Y hubo sectores mayoritarios del Polo Democrático que dijimos, vamos a marchar en la marcha del no más contra las tropelías de las FARC. Y adicionalmente, por pedir la solución política negociada del ¿Qué es conflicto, lo que que está no ahora? era ni la convocatoria de los que organizaban la marcha, ni tampoco era la consigna del presidente Uribe. Y nosotros fuimos a la marcha del Bueno, no más y dijimos, sí. Usted lo que ha puesto no claro más. es que hay varios sectores del país que salen a marchar. Entonces, cuando las sociedades no conjuntamente. son totalitarias, Nazam, ¿sí? Ni son homogéneas, ni homogenizadas, pues se expresa la diversidad en ¿Qué la le dice sociedad. usted? Porque hay y que qué concluir bueno que también así ese sea. tema. Hassan, lo obvio, lo sensato en este caso de la marcha fue decirle a los colombianos claramente por qué iban a marchar.
Por la Porque no es vida. hacer una marcha el Día de la Internacional de la Mujer, es como hacer Por una las marcha el FARC. Día de la Acción de Gracias el presidente Obama en Estados Unidos. Obviamente eso moviliza mucha gente, pero no se combinan dos espíritus distintos. Debieron de decirle la letra menú de la marcha, decirle, mire, si es por el proceso de paz, tengan claro que hace menos de una semana las FARC dijo que no querían pagar un día de cárcel, marchen si ustedes están de acuerdo, inviten a esa marcha por la paz. Díganle que no hay acuerdos por los jóvenes ni en temas de género, pero mire a ver si marcha por la paz. Pero le mostraron la cara bonita, el corazón, los pajaritos en el aire, y eso no es sano, y eso no es serio con la ¿Cuáles son sociedad sus colombiana. conclusiones? Mi conclusión es que ninguna marcha seria tiene formulario previo de inscripción. Pero tiene un Por objetivo claro. consiguiente, sobre un objetivo general, distintos sectores se congregan y ponen, como dice Sanguino, reivindicaciones particulares. Yo creo que el mejor ejemplo que puso es el del 1 de mayo. Yo tengo la autoridad, cuando era militante del Polo, de haber marchado ante la convocatoria de Uribe en el No Más. Y lo hice porque nunca he estado de acuerdo ni con el terrorismo ni con la FARC. Pero yo estoy por la solución política negociada. Yo estoy porque se aclimate y triunfe el proceso de paz. Yo creo que esto tiene que ver con la vida, que era la reivindicación principal de la marcha. No nos equivoquemos, no le pongamos tiza, no miremos los aspectos secundarios de un fenómeno masivo tan importante como el respaldo de ayer, de Colombia entera a la vida. ¿Cuáles son sus conclusiones? Concejal y Hassan, 3 temas fundamentales. Primero, sobre lo que planteamos, ¿por qué no todos los colombianos salieron a marchar? Yo creo que no había un objeto claro y eso queda absolutamente claro. Concejal, usted decía que el 4 de febrero, cuando salimos todos a marchar, yo en ese momento trabajaba en el Ministerio del Interior y de Justicia. Y quiero hacerle una aclaración. ¿Y marchó o no Cuando marchó? llegaron los jóvenes... Pero marchó o no marchó. de la que convocaron a ese 4 de febrero. Claro, y bienvenida a las marchas. ¿Y Es no que era funcionario público? Nos parece maravilloso. Escúchenos esto. Cuando llegaron los jóvenes, porque además llegaron fue porque las FARC los había amenazado. Les dijo, ustedes son los que están organizando Convocando esta marcha. los vamos a matar. Y llegaron al ministerio, nosotros les brindamos toda la seguridad que fuera posible para que ejercieran sus derechos y su libertad con plena libertad. Segundo, Ya va en el esta segundo. foto. Pero O sea, Uribe, esta foto. pero No, Uribe no, invitó a perdóname. marchar. Uribe invitó a marchar y Lucho Garzón, que era el alcalde, también. Todo el mundo. Y eso estuvo bien. Porque es espontáneo. ¿Y por qué estuvo porque bien nace el esa corazón vez de los y ahora no? colombianos, porque Y hay un marcharon los propósito, funcionarios no más En un fácil. año Y eso electoral fue que es bueno. Él era Y funcionario bienvenida a las público. marchas, Tradicional. pero Claro. no con los impuestos de los colombianos. Representante, No, pero pero usted era es que- funcionario pero público y déjeme marchó. terminar. Usted marchó siendo Claro, funcionario y feliz, público. y feliz Entonces, marché. ¿por qué se queda de que hoy Feliz marchen los funcionarios públicos? Porque, vuelvo y le insisto, aquí tiene que ser un sentimiento espontáneo y tiene que haber un objeto claro. ¿Cuál es la foto que Como usted la quiere foto. mostrar? A ver. Miremos esta foto. Aquí me la pasó uno de los asesores. Esto no se parece al 4 de febrero. Para Bueno, nada. hay muchas fotos, hay Para nada, muchas fotos. pero aquí sí lo dicen las camisetas. Marcha por la vida. Y yo respeto eso y bienvenida a las marchas, pero no con los impuestos de los colombianos. Tercer tema, la cifra del día, se la doy. Supuestamente, según cifras del gobierno y del doctor Antanas Mocus, salieron 100.000 colombianos a marchar. Maravilloso. 5 millones de colombianos salimos espontáneamente, sin presiones y sin pagar un solo centavo a marchar el pasado 4 de febrero. ¿El tema de la marcha seguirá en la agenda política? Yo marché las 2 veces, el 4 de febrero y marcho ahora. Y marchará en marché otra. ayer y marcharé las veces, marcharé el 9 de abril por las víctimas. Y yo a la Y marcharé próxima las marcho con veces usted, que haya pero que que no marchar haya plata del en gobierno. favor de la vida, de la paz sin mezquindad. Pero Señores, esperemos aquí- que para esa Señores, marcha haya el mismo y sin alcalde del dos gobierno veces. y la Señores, misma... Las aquí- veces que haya que marchar aquí lo la haré. aquí la invitación Sin mezquindad es y sin cálculos por lo políticos. menos que en democracia las marchas son un comportamiento por Una la vía expresión legal, libre. una expresión Claro, que debe ser y mejor apoyada. que marchen, y uno maravilloso. diría que los que quieran salir a marchar, que salgan. Claro. Y los que no, Impuestos de pues los tienen la colombianos, libertad de ¿no? quedarse en Sean la casa. funcionarios Pero públicos o siempre y no lo cuando hayan sean. argumentos... vamos a y cambiar una de tercio, claro de la porque marcha. nos quedan temas José pendientes. Mercedes Sosa, métale a la marcha, Sin la métale plata de al los tambor. colombianos, que Caballeros, eso es lo que mire, duele. vamos a hablar de algo Con que, un usted- que objetivo está pasando, claro. y usted lo ha Y mencionado. no en un Usted año dice, electoral. esta marcha y lo demás, todo está ligado a lo que pasa en La Habana. Y en La Habana hay unos temas puntuales. Ya me voy a referir a lo que significa este acuerdo tan importante que ha anunciado el gobierno sobre desminado. Pero hábleme de algo anterior, y es el tema de la justicia transicional. Las FARC han dicho, nosotros no vamos a pagar cárcel. Y ha dicho también, Kofi Annan está equivocado si está pensando que nosotros vamos a pagar cárcel.
Ese es el abrebocas. Veamos esta nota y debatimos este tema a fondo. Muchos de los ciudadanos no saben qué es la justicia transicional, cómo funciona ni cómo la adoptará el país. Aquí en Consejo al Día les contamos sobre este tema. La justicia transicional son unos mecanismos que se han venido aceptando para atender transiciones. ¿Transiciones de qué? De la dictadura a la democracia, de la guerra a la paz, de violación masiva de derechos humanos a respeto a los derechos humanos. La justicia transicional no está universalmente aceptada, no está definida en ninguna parte, no hace parte de un código. Como les dije, son herramientas, pero de todas maneras, la justicia transicional es justicia. Para Carlos Holmes Trujillo, la justicia transicional no es un tipo especial de justicia. Es decir, la justicia transicional implica procesos, investigación, juicio y castigo a los responsables. De lo que trata la justicia transicional es de encontrar fórmulas que sean viables políticamente, pero que, sin permitir la impunidad, sí hagan posible alcanzar la paz. Para el concejal Antonio Sanguino, aunque parece inevitable, a pesar de los francotiradores que le disparan a diario, al proceso de paz, este llegará a un feliz puerto con el acuerdo entre las FARC y el ELN. Pues a mí me parece que es absolutamente necesario que se establezca un marco de justicia transicional que facilite el proceso de paz y la superación de la guerra. Sin ello es prácticamente imposible, porque estamos hablando de un conflicto con altos niveles de degradación, un conflicto que comprometió a diversos actores armados en delitos que afectaron también a la población civil. Esta no fue una guerra convencional entre combatientes. De otro lado, el analista Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, cree que el tema de la justicia transicional es muy importante para llegar a la paz. Digamos, el país tiene que entender y tiene que saber que la paz tiene un costo. La paz no es una capitulación y hay que hacer mecanismos, crear mecanismos que permitan llegar a esa paz, y en la sociedad tiene que ser. Es lo que el presidente llama, una frase muy fea además, que es tragarse unos sapos, es decir, aquí hay que ceder. Ese es el punto de la paz, quizás uno de los más importantes en la agenda entre el gobierno y el secretariado. Tiene que ver con la justicia transicional. Cuando yo le mencionaba, concejal, es decir, el tema de las FARC diciendo nosotros no vamos a pagar cárcel, en palabras del gobierno nacional ha sido distinta para la opinión pública, ha sido vamos a tener que tragarnos unos sapos. ¿Usted cree que tragarse ese sapo significa un alto grado de impunidad que puede afectar la sostenibilidad del proceso de paz? ¿O cómo lo percibe? Yo creo que debe haber una justicia transicional, primero. Segundo, la paz tiene un costo, donde la sociedad colombiana no podrá reclamar la aplicación plena de la justicia como si no hubiera conflicto. Tercero, hay unas negociaciones de paz y va a haber unos acuerdos de paz. Y previo a llegar a esos acuerdos de paz, las partes están en todo su derecho de presionar ante la opinión pública hasta dónde estarían dispuestos a llegar. Yo lo que quiero manifestar aquí es que me parece que la sociedad debe respaldar el acuerdo a que lleguen en la mesa de negociaciones. ¿El acuerdo? Hasta en la mesa de negociaciones se va a saber hasta dónde va a llegar la justicia transicional. Eso implicaría, digamos, en alguna medida, que no operara el tratado del Estatuto de Roma, es decir, Corte Penal Internacional. Y en esa medida hay un sector, y lo señalo a usted porque usted pertenece al Centro Democrático, que dice, eso no se puede permitir. No se puede permitir que las FARC no paguen cárcel. Pero es que hay que recordar que aquí somos una democracia, lo primero, y eso cambia todos los procesos en justicia transicional. Aquí no estamos pasando de una dictadura a una democracia. Aquí siempre ha existido una democracia y estos grupos terroristas han venido haciendo actos contra la población civil. Entonces, creo que es importante que la justicia transicional se enfoque en las víctimas, que eso no lo dijo Carlos Holmes, pero creo que para nosotros como partido en nuestros escritos hemos sido contundentes y decir, aquí hay un bien superior que proteger, y es las víctimas de las FARC.
todos aquellos colombianos que han sufrido. Pero hay y por víctimas- eso, y pero- por eso, pero, y a ver, por- usted dice víctimas de las FARC, y es un punto y importante. de los paramilitares, Y del las otras Estado, víctimas. y con- también. porque es que aquí nosotros no nos tienen las que otras tildar. víctimas, las otras aquí, víctimas. Aquí nosotros tenemos que ser Incluso claros. las de agentes del Estado. Ni de izquierda ni de derecha ser de izquierda o derecha no es una justa causa para hacerle daño a cualquier ser humano, y ese es un principio ¿Usted del cree que centro deben pagar democrático. cárcel? Entonces, nosotros creemos que sí se tienen que pagar cárcel, lógicamente proporcional, como en cualquier proceso de paz serio, pero lo que no se puede generar es un rótulo de impunidad. Paz con impunidad. Eso a nosotros nos ha dolido porque lo principal que tienen que hacer las FARC es reconocer que han cometido muchos delitos. Si no reconocen eso, no vamos a... Tengo que ir a una pausa, pero deme la abrebocas antes, porque no quiero cortarle la palabra y dejarlo en el aire. ¿Usted cree que vayan a pagar cárcel? Es que la pregunta que tenemos que hacernos es si todos van a pagar cárcel. Como ha dicho el presidente Gabriel. Claro, si todos van a pagar cárcel, o si buscamos un marco de justicia transicional no solo para las FARC, sino para todos los intervinientes en el conflicto, porque aquí hay víctimas, Correcto. mira, aquí hay víctimas de la guerrilla, aquí hay Estado. víctimas de los paramilitares, aquí hay víctimas de agentes estatales, ¿no? Aquí hay víctimas que se convirtieron en victimarios, ¿no? No, hay Mire, políticos, hay grupos empresariales, le voy a hay- contar, las FARC reivindica su condición de víctima por la masacre de la Unión Patriótica, y los ganaderos de Fedegan que participaron en el fenómeno paramilitar reclaman también su condición de víctimas de las guerrillas. Este es un proceso complejo. Por eso el concepto de justicia transicional es multilateral para Ya lo todos ampliamos. los lados del Ya lo conflicto. ampliamos, que tengo que ir a la pausa. Y entonces aquí o hay guerra o hay cárcel para todo el mundo, Bueno, ¿sí? eso O que usted- buscamos un marco de justicia eso que usted transicional plantea que nos permite superar la guerra. Es la propuesta del expresidente César Gaviria. Vamos a la pausa en Contraste. Recuerden, entren en las redes sociales, en Twitter, @Contraste Bogotá, y participen activamente de este debate con sus opiniones y sus comentarios. Ya regresamos para seguir hablando de justicia transicional y, por supuesto, otro tema importante, desminado, otro de los puntos en la agenda de La Habana. Ya regresamos. Regresamos a Contraste hablando de uno de los temas quizá de los más importantes en la mesa de negociación en La Habana, justicia transicional. Las FARC han dicho, no vamos a pagar cárcel. El gobierno también ha planteado desde el inicio de estas conversaciones que habrá que tragarse unos sapos. La pregunta es si esos sapos le van a dar sostenibilidad en el futuro al posconflicto. Usted mencionaba cosas interesantes, concejal Sanguino, y poníamos también sobre el tapete lo que es esa propuesta que hizo el expresidente César Gaviria, donde dice, mire, aquí no podemos mirar el vaso con un solo granito, ¿no? Hay que ver que hay varios elementos. Hay clase política, hay empresarios, está el Estado, están los paramilitares, las bandas criminales. Y la sociedad civil. Por supuesto. ¿Usted cómo le parece, no la propuesta del expresidente Gaviria, lo que han dicho las FARC? Bueno, a mí lo que me preocupa es porque ha sido claro, concreto lo que dicen las FARC. Ni un solo día de cárcel. Pero deja mucho que desear que el lobby que está haciendo este gobierno a nivel internacional, como lo vimos en España, es por cumplirle ese deseo a las FARC. Hacer que España solicite en el Consejo de Seguridad de la ONU suspender el Tratado Internacional de Roma, pues significa renunciar a la institucionalidad que nos dio la Constitución, que fue el derecho a la justicia. Si se va a mirar la justicia desde el punto de vista de la petición de un solo actor y quien ha estado en la ilegalidad, pues sí es preocupante. Y que el Estado luche internacionalmente con un lobby por cumplirle ese deseo, pues preocupa más hacia dónde abandonamos la seamos institucionalidad. pragmáticos en algo, seamos pragmáticos. ¿En qué negociación, en qué proceso de paz una de las partes está dispuesta a pagar cárcel? Porque si lo miramos en esa perspectiva... ¿Sabes en cuál? No, pero me donde refiero... la institucionalidad es fuerte. O sea, porque si la justicia de ese país define claramente, si tú matas, si tú cometes una masacre, tienes tantas penas. Crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad. Pues, ¿qué significa eso? Cumplir, hacerle juicio a ese principio de la justicia. El Estado entonces tendría que entrar en la misma. Hassan, es que mire, en un conflicto Pero no le irregular, tengamos miedo a la irregular aplicación de la como el justicia. nuestro, hay que aplicar la máxima de mitad doctrina, mitad realidad, ¿no? Porque de lo que se trata es de salir de este eterno retorno, como diría Nietzsche, de la guerra y de la violencia colombiana. Es que nosotros
tenemos que encontrar una manera de que busquemos un justo medio entre las aspiraciones de justicia y las aspiraciones de la paz. Incluso el artículo 22 de la Constitución Nacional dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. También está junto con el derecho a la justicia en la Constitución. Entonces hay que buscar un justo medio. Yo creo sinceramente que la propuesta del expresidente Gaviria de un marco de justicia transicional para todas las partes comprometidas en el conflicto es ese justo medio que tenemos que encontrar. Hay un sector de la sociedad civil. ¿Usted cree que está dispuesto a meterse ahí, pero a mire, apoyar esa propuesta? Pero mire, le doy esta cifra, claro 14.000 que sí. civiles están comprometidos en delitos de guerra. Es que esta fue una guerra que, mire, que el 70% de las víctimas han sido civiles, ¿no? O sea, digamos, sin fijaciones ideológicas, sino con absoluto realismo y, por supuesto, con la pretensión también de armonizar ese acuerdo de paz con los estándares internacionales. Ese es el acuerdo que tenemos que buscar. Yo no tengo la fórmula definitiva, ¿no? Pero a mí sí me parece que el pueblo colombiano, que la sociedad colombiana merece pasar esta horrible, negra noche de la guerra. Para eso está la refrendación. Mire, Pero el acuerdo Ahí definitivo, miraremos. Hassan, va a ser, Si insisto, están o no. lo que se pacte en la mesa de negociación va a ser parte de la hoja de ruta de hasta dónde llega la justicia. no, y tendrá que haber una transicional. refrendación así el señor fiscal esté Y diciendo esa- que no se necesita, ¿no? Esos acuerdos de paz deben recibir el respaldo mayoritario, por alguna forma, del pueblo colombiano. Hay un tema, mire, y usted me lo mencionó iniciando este programa y me parece que es muy válido apuntarlo en este momento porque se cumplen hoy 25 años, ¿no? De lo Sí. que fue De la entrega de la de la dejación de armas del M-19. con el M-19. Un proceso distinto, un proceso distinto. Ese proceso hoy en día usted lo ve que en alguna medida podría ser aplicable a las expectativas que se están planteando con las FARC, que se debió en algún momento mirarlo con la misma óptica o siquiera avanzar en la misma perspectiva con el ELN, que también está buscando un diálogo directo con el gobierno. Yo creo que hay que partir de que son dos procesos distintos y dos procesos históricos distintos. Lo que pasó con el M-19 fue entregaron las armas, hubo un proceso de paz. Dejaron las armas. Dejación de armas. Son dos cosas distintas. Yo veía a Dejación de Pizarro armas. entregando las armas. Dejaron las diferente. armas. Yo la vi tengo- dejándola. Usted tiene más edad que yo y puede decir eso. Yo La recibió la que he Internacional leído es diferente, Socialista. Pero bueno, le Dejaron las reitero, armas. le reitero. Aquí hubo una voluntad de llegar a la vida democrática, respetando una institucionalidad No, es que en que ese entonces no solo existía eso. y fruto de ello se dio la Constitución Es de que hoy en 1991. día forman parte de la vida política importante del país, con representación, han tenido No, gobernaciones. la alcaldías, Constitución consejo. del 91. La mayoría, en buena parte, en la Constitución se del debió a la 91. presencia A la del que ahora M-19. buscan Entonces renunciar. partamos que son dos procesos totalmente diferentes. Por ejemplo, de ese proceso que tenemos que aprender, lo que ocurrió desafortunadamente con nuestros militares. Hoy vemos que los que atacaron el palacio andan gobernando y los que disfrutaron, o mejor, trabajaron por la libertad. Ustedes se acuerdan de aquella frase célebre del coronel Plazas Vega, y estamos defendiendo la libertad y la democracia. Le decía La frase es así, defendiendo la democracia, maestro. maestro. Defendiendo la democracia, maestro. Claro que ahí se lo que no extraviaron se los, puede ver- los de la lo que cafetería no del se Palacio puede de ver Justicia, en es la que defensa de la hoy democracia. este señor está a puertas de convertirse en una víctima donde lo van a condenar a más de 30 años por defender la democracia, maestro, y los otros personajes andan muy felices y campantes, ni siquiera pronunciándose y diciéndose, aquí tenemos que tener paz. Segundo factor, nosotros creemos, o lo que hemos planteado es verdad, justicia y reparación. Eso Son es la ley de todos justicia y tres paz. pilares A ver, pero fundamentales. usted me está hablando, Tres pilares con funda- esa definición usted me está hablando de la ley de justicia de la y ley paz. de justicia y paz. Nosotros tenemos que tener un rasero. Y estoy de acuerdo acá con mi joven compañero que dice que aquí De lo que hay panel, que no de fortalecer partido. es la institucionalidad del Estado. Y en eso estamos completamente de acuerdo. Pues, señores, pero ¿me tenemos da una que réplica? someter. Le doy la se- réplica. Tenemos que La réplica someter también. unos intereses de 14.000 personas, de 6.500 miembros de las FARC, a los derechos de verdad, justicia y reparación de 48 millones de colombianos. Eso es lo que hay que debatir. Mire, déjeme me pongo de Brevemente acuerdo. también, Josías. Déjeme me pongo de acuerdo con el compañero del Centro Democrático. Tiene toda la razón. Por eso es que se necesita una justicia transicional para todo el mundo. Pero déjeme recordarle lo siguiente.
cuando el M-19 hizo la paz, ¿no? El M-19 propuso que los militares recibieran los mismos beneficios que ellos recibirían en virtud de ese acuerdo de paz. Los militares no ¿Sabe cuál fue la respuesta de los militares? La misma del Centro Democrático ahora. No, es que nosotros no podemos caer en el mismo tratamiento. No nos equiparen. No nos equiparen con las guerrillas. Pues, ¿qué pasó? El resultado ha sido ese, que el general Plazas Vega está pagando cárcel y su contraparte militar, que eran los guerrilleros del M-19, están En la alcaldía de ocupando Bogotá. cargos importantes en la legalidad política. Si aquí logramos un marco de justicia transicional que incluso incluya al general Plazas Vega, ¿sí? Porque son asuntos, delitos Oiga, cometidos en el marco pero del usted- conflicto, pero no me- yo creo que damos un no me paso incluya, y ya le doy la importante palabra a hacia la Josías. paz. No me hable de Plazas Vega. ¿Qué piensan todos ustedes, Simón Trinidad? No, pues imagínese usted que hasta Estados Unidos No, pues, está por eso le planteando digo, la porque ellos posibilidad de que están Simón pidiendo en este Trinidad proceso el pueda El volver. planteamiento fue de Simón Trinidad, Colombia, no de claro. Estados El Unidos. gobierno colombiano. ¿Cuáles son sus conclusiones? Tenemos 3 minutos y quiero poder concluir este punto. Pues a mí, Hassan, lo que realmente me preocupa es la calidad de los sapos que ha hablado el gobierno. Un ejemplo puntual, las Naciones Unidas y la propia Constitución define los derechos de los niños como derechos que sobresalen sobre los demás, prioritarios sobre los demás, pero el gobierno y este proceso de paz ha dicho tenemos que tragarnos aún incluyendo los derechos de los niños. Un ejemplo puntual, las minas, que ahora viene ese tema, las minas en la puerta de las escuelas del Cauca. Tenemos que entonces tragarnos que el niño entre por su escuela y sea una sentencia de salir sin una pierna, sin un brazo. ¿Ese es un sapo que debemos pagar la sociedad colombiana? Bueno. ¿O cuál sería en el Estado social de derecho? Que es primero es social, defender a los niños o defender un proceso de paz a quienes ponen las minas que en las ¿Usted patas. cómo ve el tema del desminado? No, Porque pero déjeme decirle primero. concluye el otro tema, No si hay quiere. forma de resolver este problema histórico Sin la aplicación de la justicia. aplicación de la justicia transicional. Qué tan gordo sea el sapo va a depender, insisto, en la culminación de las negociaciones en La Habana y en la actitud, de acuerdo con un mecanismo que se seleccione, de respaldo o desaprobación del pueblo colombiano. Para mí eso es lo principal. Aquí no se puede poner la justicia como un bien tan general que implique que sigamos matando. Dígame lo siguiente, entre ¿usted colombianos. sí está a favor de la referendación popular? Absolutamente. Es decir, aquí no se puede sencillamente con una firma presidencial decir esto quedó aprobado. Tiene Es que es aprobar. mucho mejor que haya un respaldo popular. Del que soberano. esos sapos Pero ese proceso los aprobemos. obligante, es decir, que sea bajo ese formato de aprobación popular Claro. que quede consolidado lo acordado en La Habana. Claro. Vamos a la pausa en Contraste. Recuerden, puede seguirnos en Twitter, @Contraste Bogotá, escribirnos todas sus opiniones y comentarios. Al regreso, desminado y un tema puntual. ¿Cómo está la campaña política por la alcaldía de Bogotá, por el Consejo y por todo lo que significa esta contienda electoral para el país? Ya regresamos, no se vayan. Regresamos a Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá. Entrando ya en la recta final, hablaremos de desminado, otro de los temas importantes de los acuerdos que ha llegado el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos con las FARC en La Habana. ¿Cómo ve lo del desminado, concejal Sanguino? Me gusta mucho. Son 638 municipios en donde ha habido colocación de este tipo de artefactos. Nos vamos a demorar 10 años. Qué bueno que empecemos desde ya. Qué bueno que comprometamos a la comunidad internacional. Qué bueno que comprometamos a la guerrilla en desminar esos territorios. Y yo creo que eso indica... Es muy costoso. Es y costoso, pero es dispendioso. mucho más costoso en vidas lo que significa dejar sembrados 638 municipios del país con minas antipersonales. Pero le quiero decir lo siguiente, eso es un indicador de que este proceso es irreversible. ¿Usted lo ve igual, Josías? Pues yo diría que me preocupa que este anuncio podríamos definirlo como desminado sin mapa y sin plata, porque colocar una mina vale $1, encontrarla y desactivarla vale 1.000. El anuncio que ha hecho España es de poner 5 millones de euros y
el gobierno no tiene los elementos, ni las FARC lo tienen. El mapa, lo más importante. Entonces pregunta con responsabilidad, ¿qué celebramos? ¿Qué celebramos? No tenemos el mapa, no tenemos la plata. ¿Qué habría que celebrar entonces? ¿Que dijeran Que, que entregaran el mapa. ¿Dónde están? Aquí las pusimos, vamos allá a quitarlas. Yo tengo entendido, de acuerdo a las informaciones de prensa, que el acuerdo implica que hay gente de la FARC desarmada y sin uniforme militar, junto con el ejército, responsable del frente cercano al sitio donde se supone están las minas, que van a trabajar de común acuerdo con el ejército para señalar dónde están enterradas las minas. A mí me parece que el mensaje más importante es el del compromiso por limpiar el país de minas. Pero evidentemente esto va a ser un proceso largo. No, larguísimo. Yo oía que el gobierno nacional está capacitando 1.000 personas para ese proceso, pero que tiene en mente capacitar 10.000 personas para ese proceso. Eso no se puede hacer. Ya celebraron si no hay el de los jóvenes con que no la iban FARC. de una edad. Y esto no han entregado implica ninguno. acuerdo con la FARC. Aquí hay algo que quiero poner en perspectiva. Usted lo decía, usted también lo menciona. Una cosa es el componente de lo que significa Político. el desminado, pero otro es el componente político, el simbolismo de lo que significa. ¿Usted cómo lo interpreta? Miren, hay varios factores. Primero, yo sí quiero celebrar que gracias a nuestras Fuerzas Armadas, hoy la fuerza pública es la que tiene los mapas de dónde están las minas antipersonas. Y eso yo porque he venido investigando desde la vicepresidencia, donde con el vice Angelino teníamos esa tarea de mirar los mapas. Y los que han hecho un trabajo increíble ha sido la fuerza pública. Ellos saben dónde están. Segundo, nosotros desde hace 4 años decíamos, mire, esto es un tema de ponernos de acuerdo sobre lo fundamental, como decía Álvaro Gómez, sobre lo básico. ¿Y qué es lo básico? Pues hombre, entreguen mapas si conocen. Desafortunadamente, hasta hoy nos hicieron caso. Era uno de los requisitos que nosotros le pedíamos al presidente Juan Manuel Santos y hoy lo cobramos como victoria. Si es que se puede cobrar como victoria algo que es tan necesario para el país, y es que nuestros niños no sigan siendo mutilados por este tipo de armas. En medio de la coyuntura, pero Hassan, usted lo ve igual que el concejal Sanguino y dice, ¿eso es una muestra de que este proceso es irreversible? Yo no sé si es irreversible o no. Lo que yo sí sé es que la fuerza pública ha venido trabajando fuertemente en desminar al país. Pero yo le quiero decir lo siguiente, además de lo que ha hecho la fuerza pública, hay una campaña nacional que dirige Álvaro Jiménez Millán contra las minas antipersonas. Hay organizaciones internacionales. Esto es un tema que se ha debatido en la ONU. No, por supuesto, es un tema, digamos, del debate mundial, del debate internacional. En todos los conflictos irregulares han habido uso de este tipo de artefactos, en Centroamérica, en África, en Asia, etc. Luego, entonces yo creo que todos los pasos que se den en esa dirección hay que saludar. No, por supuesto. A mí me parece que así uno tenga las opiniones críticas sobre el proceso de paz, hombre, uno no puede llegar al extremo de entonces mostrar desacuerdos con un asunto que es eminentemente humanitario. Pero yo le quiero decir lo siguiente, hay un asunto que me parece importante. Claro que la guerrilla tiene que entregar mapas. Incluso le voy a decir lo siguiente, el problema es tan complejo que aquí hay minas que quienes lo colocaron hoy no viven. No, y le voy Hoy a no dar, viven. y le voy a Hoy dar no otro viven. dato. Ahora, qué bueno que guerrilleros de civil, ¿sí? Y no solo los miembros de la fuerza pública, ¿no? Los pongamos en una suerte de castigo también, Claro. ¿no? A Se que pueden vayan estallar a ellos. desactivar las minas Sí. que Es que pusieron. esa es la pregunta que muchos se hacen. Hay minas un además que asun- están sembradas un a una asun- profundidad un para que no asunto sean que me parece a mí, detectadas. un asunto que me Eso es parece a muy mí fuerte. que es de alguna manera un castigo público, ¿no? Entonces no lo vengamos ahora a criticar concejal, una por un réplica. simple Ni cálculo tampoco a político. celebrar. Ni tampoco a No, celebrar. mire, Porque si no, no, tenían el nosotros mapa... No, hacemos yo sí celebro concejal, una ¿me mina que escucha, por salve favor? una vida, yo Alcalde, celebro que la desactivemos. Alcalde, por favor, escuchen. Nosotros también. Usted ya lo... Nosotros celebramos. Honorable Nosotros no somos representante, una yo lo escucho. Oposición. Ya lo ungió. No somos una oposición caprichosa. Nosotros somos una oposición seria. Y este tipo de temas hay que celebrarlos. Porque es que nosotros mismos lo hemos pedido desde hace 4 años. Bueno, cuando no es solo, iniciamos. mire, Eso me no parece es, muy no bien. es- Totalmente. no es solo ese, No mire. somos No, y caprichosos. Francisco se Santos, sabe y de Francisco temas Santos humanitarios dirigió que son temas de desde la vi- derechos humanos. y ni Señores, derechos ni humanos. siquiera está Angelino, pidiendo- mire, se mire, está mire, pidiendo Francisco ese y se Santos, está pidiendo reclutamiento Francisco también. O sea, Santos, ojalá que es mi avancen todos los competidor puntos. para la alcaldía,
creó el programa- programa antiminas en la presidencia de la Y fue República, en el grande gobierno la Uribe. labor que Y hizo. eso me parece que es una labor importantísima. Y maravillosa, Por eso de saludo derechos este humanos. anuncio, Que se por eso debe lo dar, saludo. sí, Pero pongámonos de Por eso acuerdo. lo saludo. Uno por Por uno. eso lo saludo. Perdón. ¿Y va a votar por Pacho? Entonces, por ¿por uno. qué no nos ponemos de acuerdo aquí? Ya le preguntamos eso. En este programa, pongámonos de acuerdo todos, por lo menos en eso. Lo que se Los firmó derechos en humanos La por Habana encima. es un paso adelante Claro. Bueno, en el proceso. En Concejal este Yasid, momento yo le recuerden las propongo reglas del algo. juego, ¿no? Nada está acordado hasta que todo todo esté esté acordado. acordado. Entonces ahí Por eso va. yo celebro Les la quiero... preocupémonos no si es irreversible, sino preocupémonos si es sostenible. Claro, Bueno, de acuerdo. pues, ahora les voy a cambiar el tema porque ya nos quedan pocos minutos y quiero hablar de Bogotá por una razón. Todos estos temas que hemos hablado son de coyuntura que tienen que ver con el índole nacional, pero sobre todo Bogotá. Bogotá es la capital del país, la que mayor población tiene, la que de una u otra manera va a tener que jugar un rol muy importante en el posconflicto por la razón de desplazados, de políticas internas que se aplican en el resto del país y demás. Lo que está en juego este año no es cualquier cosa. Está en juego unas elecciones de gran importancia. Alcaldía, asamblea, consejo y demás, gobernación. ¿Cómo ve usted lo que está pasando? Hay un equipo por Bogotá, hay una alianza verde, hay un centro democrático, hay unos conservadores que no sé si la doctora Marta Lucía Ramírez al fin decida lanzarse o no, hay una unidad nacional. Lo que está en juego para Bogotá implica metro, políticas en lo social, educación, vivienda. ¿Cómo ve el panorama? Yo creo que lo que está en juego para Bogotá implica seguridad, movilidad, continuación de la inversión social y atención, llamémoslo de manera genérica, del posconflicto. Yo comparto que Bogotá es un escenario fundamental para que los acuerdos de paz puedan estabilizarse, tener continuidad, tener viabilidad. En ese sentido, pienso que los bogotanos van a tener que decidir entre unas candidaturas que reivindican lo que ha avanzado Bogotá como una ciudad de derechos, incluyente, de inversión social, de un legado de 12 años de gobiernos de izquierda democrática, o una posibilidad de retroceder en el tiempo con todas las consecuencias. Usted sociales que en tiene. ese sentido usted es muy claro. Usted se refiere a estos 12 años de la izquierda en el poder o lo que representarían, por ejemplo, Francisco Pacho Santos o Rafael Pardo o cualquier candidato de la Unidad Nacional que no esté dentro de ese marco. Pero no me meta en el mismo saco a Pacho Santos que a Rafael Pardo. Los ves distintos. Absolutamente. distintos. Oiga lo que digo. Bueno. Hay que preservar un legado de avance Va a social. votar en por Bogotá. Pardo. ¿Usted cómo lo ve? Brevemente, porque nos quedan pocos minutos. Bueno, sencillo. Nosotros, yo lo que creo es que esto se va a dividir en dos, santismo y uribismo. Es claro que Clara López y Rafael Pardo son los candidatos de Juan Manuel Santos y nosotros tenemos una alternativa que es Francisco Santos, que va a ser un gran alcalde y no solamente por que estamos promocionándolo nosotros, sino porque lo he visto juicioso, estudiando la ciudad pero a y ver. además porque ha sido 2 veces vicepresidente con altura, como lo dijo el consejero, en las y encuestas, un gran periodista. En las encuestas va arriba la doctora Clara y Rafael Pardo va segundo, ¿no? O sea, la Unidad Nacional tendría los dos en punta. Mire, Y mire, Marta mire, Lucía mire no que ha yo, aspirado ya a que marcar yo nueve veía en también. estos días, porque el presidente Santos decía, hombre, es que Uribe anda solo. En el Meta, más de 12.000 personas dejaron solo a Álvaro Uribe acompañándolo en una reunión. 12.000 personas en Villavicencio, El alcalde de en Bogotá Casanare. se elige en Bogotá. No, No pero en el Meta. déjeme explicar. Ni en ¿A qué voy? Antioquia. Ya Voy puso a un su tema candidato. concreto. Mientras que las encuestas van mal, a nosotros nos toca trabajar y trabajar. La doctora Marta Y si Lucía- las encuestas van bien, Josías, trabajar y trabajar. usted que es del Partido Conservador, de las bases trabajamos, jóvenes del trabajamos y Partido pensamos, Conservador, nosotros, Sanguino. ¿cuál es su perspectiva en 40 segundos? No hay más tiempo. Bueno, el reto que tenemos en la ciudad es elegir entre la continuidad o los extremos. El Partido Verde, pues se le fue el hombre que pone los votos ahí, que fue Enrique Peñalosa, a tomarse una nueva foto. Ya no fue con Uribe, el que fue el candidato del uribismo en el 2011. Ya no es con Santos, que apoyó la reelección del presidente Santos. Ahorita va para donde Vargas Lleras. Están pensando en el 2018.
Pero nosotros los jóvenes creemos que esta ciudad no va a avanzar en ninguno de los dos extremos, ni en la continuidad, ni en un extremo de polarización. Creemos que necesitamos una mujer que le imprima con honestidad a la ciudad y creemos que Marta Lucía lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es que no podemos tampoco premiar con la continuidad, Hassan. Usted está lanzando un candidato que todavía no está, ¿no? Estoy expresando el deseo como bogotano que quiero para la ciudad. Ahora, usted es precandidato. Y al parecer, yo tengo la carne en el asador. Usted ya puso la carne en el asador y ahí está Carlos Vicente de Rúa. Además, dos muy buenas fichas que son concejales hoy en Bogotá, y lo digo abiertamente, que representan una ideología que para muchos es muy buena para la ciudad, pero ¿ustedes son lo mismo que Clara López o ustedes son distintos? No, por supuesto que no. Son Nosotros distintos. representamos un proyecto distinto. Clara López representa una izquierda, digamos, caracterizada. Pacho Santos representa una derecha caracterizada. Rafael Pardo representa al santismo, a una centroderecha, digamos, representada en el santismo. Yo lo que creo es que Bogotá no se puede devolver 50 años, Hassan, en la que las familias ricas de Bogotá, ¿no?, los Lleras, los Santos y demás, decidían a quién designaban como alcalde. Por fortuna, desde 1986 tenemos la elección popular de alcaldes. Por fortuna, desde el primer Mocus, esta ciudad escogió el voto independiente. Escogió el voto, vital en Bogotá. Claro, que escogió el voto de proyectos, o votó mejor por proyectos que le ofrecen alternativas despolarizadas, de progreso para la ciudad, ¿no?, que asume además los inmensos desafíos que esta ciudad plantea, porque no se trata solo de cuidar bien las herencias que recibimos, como los hijos responsables, sino que enfrentemos los desafíos que vienen. El tema medioambiental y la 10 sostenibilidad segundos, porque se nos acabó el es tiempo. un tema fundamental que solo lo puede ofrecer un partido como la Alianza tema de Verde para seguridad. Bogotá. ¿Premiará Aquí o no los o temas castigará a podríamos Bogotá seguir a la debatiendo izquierda? y lo vamos a seguir Ese es un haciendo en el análisis. siguiente contraste, porque nos interesa mucho mirar siempre la coyuntura de cómo está Bogotá. Agradecerles infinitamente, Josías Fiesco. Qué placer. Muchas gracias, Hassan, por esta invitación. Congresista Eduardo Rodríguez, qué gusto. Hassan, Esta es siempre su un casa. placer trabajar con usted y muy contento de estar acá. Concejal Jessy García, que Muy no sea la contento última de haber vez. Como Esta es no su me casa. invita, vuélvame a invitar y aquí estamos. Muchas gracias, Hassan. Mire cómo le luce el amarillo del polo al doctor del Centro de Democracia. Ustedes hoy los vi de acuerdo en muchas cosas. Oiga, de pronto, qué bueno, de y pronto puede llegar acá terminan un de riéndose. paso maravilloso, A ustedes gracias por bienvenido. acompañarnos. Recuerden, Lo importante el es trabajar debate por sigue en las Bogotá. redes sociales, Trabajar @contraste por Bogotá en Bogotá. Twitter. Gracias por acompañarnos y recuerden, este es un programa del Consejo de Bogotá, porque el Consejo le responde a la ciudad. Gracias por acompañarnos.